Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy presentaremos el laboratorio Velocidad de propagación de una onda, cubeta de ondas. Esta práctica de laboratorio fue elaborada por José Eduardo Acuña Tarazona, Jesús Alberto Campos Robles, Kevin Castaño Sanz, Iván René Mejía Peñate y mi persona María Camila Pérez Romero. Como objetivos, en esta práctica de laboratorio tenemos que mediante el uso de cubetas de ondas virtual demostraremos la relación existente entre la velocidad de la onda, la longitud y la frecuencia. También tenemos que como objetivo investigar los diferentes fenómenos que se pueden observar en una cubeta de ondas y demostrar la relación existente entre la velocidad de onda y la frecuencia, así como también la profundidad del agua. Bueno, aquí vemos manos a la obra, tenemos el enlace del emulador PET Colorado, donde vamos a simular por medio lumínico y acuático. El procedimiento es ejecutar el simulador, posteriormente ajustar los parámetros, simular con cada color, en este caso, y recolectar los datos. Entonces vemos las ondas luz, en este caso. Vemos que pues ya la onda se ha propagado, que tiene un frente de onda, tiene su longitud de onda, su amplitud, que se grafica aquí. Vemos que pues este es como tal la forma de trabajo. Vemos que hay una distancia de 5.000 nanómetros y podemos pues a partir de una distancia y un tiempo podemos calcular su velocidad, su longitud de onda y su amplitud. Entonces vemos que pues el espectro visible, esa luz visible que podemos ver todos, vemos que a medida de esta escala cromática de colores, vemos que se manejan unos rangos de frecuencia y de longitud de onda que ya han sido comprobados empíricamente en laboratorios como tal. Entonces vemos acá que, por ejemplo, para el color violeta maneja una frecuencia entre 668, 668 y 789 terahertz. Para la luz azul, 631, 668 terahertz. Siempre y cuando esté la luz emitiéndose en el color azul, siempre va a estar en esta frecuencia y en esta longitud de onda, entre estos rangos. Y eso es algo que vinimos a comprobar en el laboratorio. Así lo mismo pasa para el ciano, verde, amarillo, naranja y rojo. Tanto para frecuencia y longitud de onda, tenemos unos límites. Vemos aquí que la primera comprobación es longitud de onda teórica versus experimental. Vemos que tenemos la teórica en nanómetros. Tenemos 380, 450. La pusimos en práctica y la corroboramos varias veces y nos dio 371. Vemos que pues no cumple por límites, pero podemos apreciar que está un poco cerca. Siempre hay un margen de error mediante lo teórico y lo práctico. Siempre hay un margen de error. Vemos aquí para el color azul 450 y 475. Esto nos da 451.3, cumple. 479 para el ciano, está entre los rangos, cumple. Para el verde también cumple. O sea, para todos como tal, el amarillo, el naranja y el rojo. Vemos que está dentro de los rangos y estamos reafirmando la teoría que ha sido consultada con anterioridad. O sea que por ahora vamos bien. Para la frecuencia teórica, la segunda comprobación versus la experimental, vemos que acá nos cumple para el violeta, verdadero. Para el azul, también cumple. 635 está entre estos rangos. 602 y 606 como mínimo. Vemos que acá no cumple, pero podemos apreciar lo que pasó en el caso anterior, que pues es por poco, por lo que no va a cumplir. Acá también vemos que por poco también no cumple, pueden ser errores pues de práctica o como tal, muchos factores que se involucran dentro de esto. Vemos aquí para el amarillo cumple, para el naranja cumple, para el rojo también. Y tenemos la tercera comprobación, que es la velocidad teórica contra la experimental. Ustedes preguntarán, bueno, si tienen, si en la tabla solo les entregan esto, frecuencia y longitud, pues yo con la frecuencia y la longitud de onda, yo puedo hallar la velocidad, que es la velocidad sobre la longitud de onda.
primero se calculó la velocidad y luego se calculó la frecuencia. Entonces vemos aquí que pues tanto para los límites inferiores como superiores fueron calculadas las velocidades teóricas por estos límites. Para 384.50, una velocidad de este valor y de este valor. Entonces vemos que se trató de llevar al mismo parámetro que fue analizado y tenemos unos límites superiores e inferiores y calculamos la velocidad experimental y vemos que para todos cumple. En este parámetro no hubo como tal un desfase, directamente cumplió. Y acá en el simulador pues podemos ver cómo fue ese procedimiento. Vemos acá para luz, veamos acá, manejamos la frecuencia. La frecuencia no nos la dan en valores cuantitativos, sino cualitativos. Entonces, primero hallamos fue la velocidad con base a esto, porque aquí miren, el tiempo que recorre una onda en llegar a este extremo, tomamos ese tiempo con el cronómetro y pues posteriormente procedemos al cálculo. Entonces, con esto fue que se hicieron las comprobaciones de la misma. Además, teníamos una reglita aquí que podíamos medir la longitud de onda. Cabe aclarar que puede ser de cresta a cresta o de valle a valle. Hicimos las comprobaciones, que fue lo que se mostró anteriormente. Y bueno, como tal, eso aquí en el simulador. Entonces, para el espectro de agua, que es el que vamos a explicar, se hizo el mismo procedimiento, teníamos gráficas. Una vez que teníamos unas ondas considerables, medíamos la longitud de onda, que es de cresta a cresta o valle a valle. Tomábamos el tiempo, el recorrer pues una onda, los 10 centímetros, que es 0.1 metro, por ejemplo esta, recorrió un tiempo de tanto y así sucesivamente. O sea, aquí podemos ver que pues las comprobaciones que se hicieron en su mayoría aciertan con lo teórico y las que no acertaron con lo teórico pues puede ser por errores de metodología, pero también pues están influyendo muchas variantes dentro de. Listo, a continuación entonces explicaremos las ondas en el simulador para el caso de la superficie en agua. Como lo muestra la imagen, la onda, digamos, en el medio de agua genera a través de una frecuencia unas velocidades y unos tiempos. La tabla, por favor, Kevin. Aquí, como lo pueden observar en la tabla, como bien lo decía mi compañero anteriormente, la frecuencia está dada en valores cualitativos y partimos en un rango desde la mitad, ¿sí? Y a medida que desde la mitad íbamos aumentando, asimismo, pues el tiempo iba disminuyendo. La longitud de onda también en esta medida disminuía, en cambio, pues la velocidad aumenta, ¿sí? Al final, pues de la tabla hay unos datos calculados para frecuencia, ya estos, digamos, dentro de los parámetros de la fórmula. Y en la gráfica de frecuencia versus tiempo, ahí podemos notar, siendo X el tiempo y Y la frecuencia, los valores y los rangos en que estos intervalos producen cuando la onda se propaga. Bueno, entonces de nuestra práctica de laboratorio surgen tres preguntas que nos plantea la misma guía de laboratorio. ¿Cuál dice la primera pregunta? ¿Permanece constante la velocidad de onda al variar la frecuencia de la perturbación? Si no, explique. Entonces, sabemos que la velocidad de onda no va a permanecer constante debido a que esta va de cresta a cresta y la velocidad depende de la longitud y de la frecuencia. O sea, que como vimos anteriormente, podemos observar o inferir que esta es directamente proporcional a la frecuencia, de tal manera que si la frecuencia es mayor, o sea, si la frecuencia aumenta, la velocidad también.
Entonces podemos decir que esta depende de la perturbación por la cual se esté ejerciendo a la onda. Paso a la siguiente pregunta. La segunda pregunta nos dice, a partir de los datos de la tabla 4, grafica una gráfica de frecuencia versus tiempo. Explique e interprete físicamente. Esa es la gráfica que el compañero Iván mencionó hace un momento. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que la frecuencia, pasa la pregunta, por favor, Kevin. La frecuencia, con los datos obtenidos de la tabla, podemos inferir que es inversamente proporcional a la longitud de onda, ya que a medida de que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye, y con respecto al tiempo, las oscilaciones dentro del mismo espacio también van a disminuir, ya que sabemos que la frecuencia es directamente proporcional al tiempo, entonces, eh, perdón, directamente proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se generan más perturbaciones, pero estas perturbaciones son más cortas, es decir, que se dan en un tiempo más corto la una que la otra. Pasa a la tercera pregunta, por favor. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo depende la velocidad de onda de la profundidad del agua? Bueno, mientras la profundidad del agua no supere la longitud de onda, la velocidad de onda aumenta con dicha profundidad. Esto será tanto más notorio cuanto menor sea la profundidad del agua. Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, para concluir, en esta práctica de laboratorio, realizamos pues de manera virtual la simulación de esta actividad denominada velocidad de propagación de una onda. Para esto, necesitamos pues el simulador que nos brinda el programa de PET Colorado. Mediante pues tuvimos las respuestas o datos experimentales de esta actividad para compararlos con los datos pues teóricos. Ahora, en base a esto, pues pudimos ver que la velocidad depende de la frecuencia, o sea que es directamente proporcional. A mayor frecuencia, mayor velocidad y así sucesivamente. Simplemente es eso. Como decía nuestro compañero Iván, esta misma iba a ser directamente proporcional. Esto sería todo. Fue un laboratorio elaborado por Jesús Alberto Campos Robles, Kevin, María Camila, Iván René y mi persona, José Eduardo.